el predicador gritó a los cuatro vientos que había llegado el gran día. Era el 17 de marzo del año 2000. Los seguidores, miembros de la secta Restauración de los 10 Mandamientos de Dios, acataron sus palabras, desatándose la locura colectiva en aquella pequeña población de Kanunga, cerca del Congo. Los fieles vendieron sus propiedades y se despidieron para siempre de sus familiares y amigos. Iban a abandonar este mundo para subir al cielo. Así lo había asegurado su líder, Joseph Kitwetere. Aquellas casi 800 personas devoraron 3 vacas asadas y bebieron y cantaron, esperando el gran momento. Después, se introdujeron amontonados en la iglesia. Cerraron las puertas con llave y tapiaron las ventanas para que nadie se arrepintiera en el último momento. Los fieles lanzaron al aire un último cántico. Luego rociaron la sala con gasolina y prendieron fuego. Desde las casas del vecindario, los vecinos escucharon algunos gritos de espanto y dolor. Se trataba de aquellos que, viéndose a punto de morir, quisieron huir del templo, algo que fue impedido por sus compañeros, llegando a usar la fuerza. El resto aceptó la muerte con sumisión. La policía local estimó que la cifra de muertos no bajaba de 778. 778 personas carbonizadas por culpa de las ideas dementes de su gurú. Esta noche conoceremos en profundidad esta historia y la de otras sectas que en las últimas décadas han protagonizado terribles suicidios colectivos. El expediente que abrimos esta noche pone sobre la mesa el peligro de las sectas, de gente crédula con tendencia a dejarse manejar por el gurú de turno. Y el problema no radica en que sean desplumados económicamente por gente sin escrúpulos, sino cuando se da un paso más allá. Uno de estos gurús, con múltiples seguidores, decide que hay que quitarse la vida para pasar más livianos al otro lado. Hablamos de suicidios colectivos, de sectas, una auténtica tragedia de la que se habla poco, pero que ha ocurrido en muchas ocasiones. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Parece que uno de los casos más mediáticos ha sido el conocido como suicidio de Kanunga. ¿De qué secta estamos hablando? Pues esta secta tiene un nombre bastante largo, es Restauración de los 10 Mandamientos de Dios, y se encontraba en el poblado de Kanunga, cerca del Congo. El líder era Joseph Kitwetere y tenía a su cargo un grupo de 800 seguidores. Joseph había iniciado sus pasos como político demócrata en la década de los 60, pero es curioso, al perder abrumadoramente unas elecciones, parece que su vida cambió por completo. Desapareció unos años y cuando regresó dijo que había tenido contacto con Jesucristo, con la Virgen María. El caso es que fundó una secta y un día aseguró a todos que la Virgen se aparecería y que esa sería la señal para abandonar el mundo y para marcharse al otro lado, donde presuntamente serían todos recibidos por la divinidad. Y el día llegó, por desgracia. Fue el 17 de marzo del año 2000. Efectivamente, ese era, según Joseph, el gran día. Estaba convencido de que iba a llegar el fin del mundo y que era necesario inmolarse para alcanzar la salvación. El caso es que difundió este mensaje entre todos sus seguidores y rápidamente se desata la locura colectiva. Buena parte de los integrantes de esta secta asumieron esa creencia y se pasaron varios días vendiendo sus propiedades, despidiéndose también de familiares y amigos. 2 días antes del suicidio colectivo, los miembros de la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios, con su líder al frente, se reunieron en el local que usaban como iglesia y, celebrando lo que estaba por llegar, se comieron 3 vacas asadas, se bebieron 70 cajas de gaseosa y cantaron y rezaron con devoción.
José Manuel, ¿de qué manera llevaron a cabo este suicidio colectivo? Se realizó en la misma iglesia que has comentado hace un momentito. Allí se reúnen cientos de seguidores amontonados. En ese momento cerraron todas las puertas con llave, tapiaron las ventanas para impedir que alguien se arrepintiera en el último momento y decidiera huir. Y después llegó la parte más siniestra. Rociaron toda la sala con gasolina y le prendieron fuego. Todos murieron carbonizados. Digamos que buscaban el cielo, pero encontraron una especie de infierno. ¿Y no notaron nada extraño los vecinos de la zona? Hombre, estamos hablando de Kanunga, que es un pequeño poblado cerca de la frontera del Congo. Había vecinos cerca, pero no se enteraron, por supuesto, del plan, y cuando se dieron cuenta ya era bastante tarde. De todos modos, en el momento de la inmolación, únicamente escucharon algunos gritos, pero no muchos. Parece que buena parte de los suicidas aceptaron la muerte y la resistieron sin gritar demasiado. Has comentado que dentro de la iglesia se congregaron cientos de personas. ¿Se puede, o se pudo, supongo, concretar el número de víctimas, no? Hombre, exactamente no, porque al principio se hablaba de 230 muertos, pero eso era porque cuando la secta se fundó un tiempo atrás como ONG, hablamos del año 1997, se unieron 230 personas, pero ese número había crecido de manera considerable 3 años después, porque estamos hablando del 2000. Después de la tragedia, muchos medios de comunicación hablaban de más de 1000 cadáveres encontrados en esa iglesia, pero es posible que sea una cifra exagerada. La policía del país sí hizo una estimación más cerca de la realidad, pero que no bajaba de los 778 muertos, una tragedia enorme. 778 muertos, 80 de ellos niños, y algunos cuerpos que presentaban violencia, como si las víctimas se hubieran arrepentido antes de la inmolación y hubieran sido obligados a morir entre las llamas. Por esto el suicidio de Kanunga es considerado el más mortífero de la historia contemporánea. Es un buen momento para contactar con Enrique Vega, es detective privado, director de seguridad, experto en criminología. Querido Enrique Vega, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Oye, ¿cómo investiga la policía este tipo de conductas delictivas como son los suicidios, en este caso con trasfondo religioso? Pues mira, este tipo de conductas son verdaderamente muy desconocidas por los cuerpos policiales, ¿no? Están enmarcadas siempre en el tipo de delitos religiosos y fanáticos, llamándose criminalidad esotérica. Y realmente son delitos muy recientes, porque aunque existían suicidios colectivos desde hace mucho tiempo, es en los años anteriores al inicio del actual milenio donde la psicosis colectiva reactiva este tipo de conductas, ¿no? En España solo entre el año 1998 y el año 2000 se produjeron más detenciones por estas conductas que en toda la historia policial anterior, ¿vale? Para que nos podamos hacer una idea de este tipo de conducta. La Brigada de Sectas del Cuerpo Nacional de Policía aseguraba que solo en España existían en el año 2000 más de 200 sectas potencialmente peligrosas y en ellas entre 100.000 y 150.000 seguidores. El CNI, en cooperación con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, tienen un registro exhaustivo de las sectas de las que conocen de su existencia y sin vulnerar ningún derecho constitucional de los adeptos a estas sectas, tal como puede ser la libertad religiosa, por ejemplo, pues intentan recabar toda la información posible que les haga poder abortar cualquier situación delictiva que emane de esas sectas de las que hablamos. Los líderes y los miembros más destacados son constantemente investigados en los movimientos para detectarle cualquier tipo de acto delictivo. Debemos tener en cuenta que debido al funcionamiento de estos grupos se hace muy difícil la investigación previa y su prevención, ya que los seguidores de estas sectas lo hacen por propia iniciativa y de forma completamente soberana. De hecho, ellos creen estar convencidos de que su líder o líderes le adoctrinan, como te decía, en algo completamente de creer, en algo que creen completamente, ¿no? Ese hecho en sí no es un delito. El delito aparecería en la inducción al suicidio o en el suicidio mismo, siendo ya el tramo final del crimen, dejando muy poco margen a la policía en sus actuaciones, ¿no? Aún así, se podría investigar algún otro delito, como puede ser el inherente a estas conductas, como por ejemplo, pues no sé, la apropiación indebida, por ejemplo, ¿no? No es usual que estos líderes no es inusual en este caso, que estos líderes pidan las pertenencias de sus víctimas antes de su último viaje.
Y aunque bien es cierto que investigar los previos a un suicidio colectivo es muy complicado, porque juega con la aprobación de los actuantes, también es cierto que los familiares allegados de estas víctimas o amistades juegan también un papel muy importante con la información previa de las actuaciones de estos grupos. El hecho de informar de un familiar que está teniendo conductas inhabituales o extrañas pone en alerta esos riesgos de los que hablábamos antes, y no en vano se han abortado suicidios colectivos en España cruzando todo ese tipo de información. Por otro lado, en un porcentaje altísimo, las sectas en España suelen ser de ciudadanos extranjeros mezclados con algún ciudadano nacional, y por ello se torna valiosísima la colaboración policial entre las informaciones previas en los movimientos y las conductas de estas sectas entre los distintos cuerpos policiales de los distintos países. El estudio de estos escenarios de los suicidios arroja muchísima información que posteriormente es usada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para establecer patrones de actuación de las distintas sectas que a priori y más o menos están controladas en nuestro país. Como verás, Adolfo, es un exhaustivo trabajo de prevención del delito, ya que una vez conseguido el suicidio colectivo, poco más podemos hacer por las víctimas y los delincuentes, siendo realmente un verdadero trabajo criminológico. Correcto, Enrique, pues gracias por atenderme. Un abrazo y hasta la semana que viene. Buenas noches, muchas gracias. Solo existe un suicidio colectivo capaz de igualar en víctimas y quizás superar a lo ocurrido en el año 2000 en Canunga. Se trata del suicidio de la secta Templo del Pueblo. Ocurrió en Latinoamérica, en Guyana, y en él perdieron la vida, envenenados con cianuro, casi 1000 personas. José Manuel, antes de hablar del suicidio en sí, vamos a conocer el perfil del fundador de la secta, el norteamericano Jim Jones. Jim nació en Indiana el 13 de mayo de 1931. Y es curioso, Adolfo, el hecho de que el poblado en el que él nace, que se llama Lynn, vivía principalmente de la fabricación de ataúdes. Fíjate qué casualidad. Su afición a los temas religiosos le llegó por medio de su madre, la Ineta, que, por ejemplo, creía en la reencarnación. Ella decía a todo el mundo que en su vida anterior había recorrido el planeta. E incluso aseguraba que los sueños eran un anticipo de la vida futura, o sea, que cuando dormimos y soñamos algo, eso formará parte de una vida posterior. Un tío enrevesado mentalmente, curioso, ¿verdad? Desde luego, muy curioso, pero ya no era solo la influencia de la madre, también el entorno. Aquella zona del Medio Oeste era conocida como el cinturón de la Biblia y había muchos predicadores por las calles. El propio Jim, con solo 12 años, ya andaba predicando. ¿Y un crío de 12 años, qué es lo que predicaba? Pues era muy fatalista en lo que predicaba, a pesar de su edad. Él hablaba de un infierno, hablaba de unos seres que devoran a los que han sido malos, pero había cosas peores. Jim, en un momento determinado, se aficionó a matar gatos, o sea, los gatos de la zona desaparecían cuando él estaba cerca y se empezó a sospechar que los utilizaba para hacer sacrificios. Más allá de sus ideas religiosas, cuando le llegó el momento de decidir si debía seguir estudiando, si estudiar una carrera, ¿cuál fue su decisión? Inicialmente se matriculó en la Universidad de Indiana para estudiar medicina, pero al final abandonó los estudios para seguir con lo que él consideraba que era su vocación. Él se quería convertir en un pastor de almas y lo logró, se convirtió en pastor de una iglesia metodista. Pero allí no gustaban mucho sus métodos, aquellos feligreses blancos que veían con malos ojos que Jim invitara a sus filas a fieles de raza negra. Tampoco gustaba su manera un tanto salvaje de predicar, parecía que lo hacía todo con rabia. Cuando Jim Jones aseguró públicamente que Dios se había sentado a conversar a su lado durante un viaje en tren a Filadelfia, la congregación decidió despedirlo. Aquello no afectó en absoluto a Jim. Rápidamente y sin ser ordenado sacerdote, fundó la Comunidad Nacional Church en Indianápolis, una iglesia que comenzó a mantener curiosa y asombrosamente por medio de la venta de pequeños monos. A la vez, se hizo miembro del Partido Comunista y se posicionó en contra de la política norteamericana que para él, literalmente, había dejado de ser la última y mejor esperanza de la humanidad. Parece que Jim Jones tenía como prioridad la defensa de la gente de raza negra, ¿verdad? Sí, se esforzaba principalmente por los más necesitados. Una de sus feligresas llegó a declarar lo siguiente. Tenía muchos seguidores, señoronas viejas y feas sin familia ni amigos. Él se paseaba entre ellas, mimándolas y besándolas.
y en la expresión de sus caras se podía ver lo que él significaba para ellas. Me imagino que eso también le haría ganar enemistades, ¿no? Claro, muchos radicales se la tenían jurada, le apodaron el amante de los negros y, por ejemplo, le lanzaban gatos muertos al interior de su iglesia, le rompían las ventanas a pedradas o instalaban bombas caseras en el jardín de su casa. Pero aquello no le importaba. Él creó una de las primeras congregaciones multirraciales de Estados Unidos y formó parte de la Comisión Municipal contra el Racismo. Aquello le llevó a tener contactos con el alcalde y a obtener, por ejemplo, el premio Martin Luther King. Curioso. ¿Cuándo funda la secta Templo del Pueblo? El origen se remonta a 1957, cuando reúne algo de dinero y reforma una sinagoga de Indianápolis, en la que funda la conocida como Iglesia Evangélica Integral del Templo del Pueblo. Jim Jones comenzó a aplicar técnicas para engatusar a sus nuevos seguidores. Aprendió a hacer vomitar a los fieles trozos de pollo, asegurando que era el cáncer que llevaban dentro. También contrató a actores para que se hicieran pasar por paralíticos que por su intermediación recuperaban la movilidad. Aquello era una manera de ganar liderazgo ante ellos, de hacerles creer que estaba cerca de Dios y que por eso tenía capacidades milagrosas. Este teatrillo le hacía ganar seguidores, supongo. Sí, muchos, miles, y eso le permitió también aprovecharse a nivel político porque tenía en sus manos la decisión de miles de votantes. Eso le permitió tener, por ejemplo, amistad con el alcalde de San Francisco, con George Moscone, o con la primera dama, con Rosalind Carter. Y ese poder lo usaba también a otra escala, aprovechando para intimar con jóvenes devotas, porque para ellas era un honor irse a la cama con el que creían que era un representante de Dios. Vamos a las fechas claves. ¿En qué fecha se instala el Templo del Pueblo en Guyana? Hay dos fechas principales. La primera, 1974, cuando Jim alquila por $1 millón un enorme terreno en plena jungla en Guyana, al que pone de nombre, como no podía ser menos dada su egolatría, Jonestown. Pero aquel año solo se marchan a vivir allí algunos pocos seguidores y ya sería en 1977 cuando cientos de fieles entregan a la secta todas sus posesiones y se trasladan definitivamente a Guyana. ¿Qué tipo de vida tenían allí los integrantes de la secta? La verdad es que sufrían una disciplina bastante dura y, lo que es peor, muy injusta. Por ejemplo, estaban prohibidas las relaciones sexuales que no fueran para procrear, pero sin embargo Jim vivía con 2 chicas con las que tenía sexo de manera constante. Y quien también podía mantener sexo cuando quisiera era un médico que pasó por el aro y aseguró a los creyentes que el sexo fuera de la procreación causaba cáncer. Aparte de eso, las palizas eran constantes contra aquellas personas que se saltaban la más mínima norma, y a los niños, esto es lo peor, cuando hacían algo mal, se les pegaba de manera brutal, se les metía en baúles y se les enterraba un tiempo bajo tierra, o eran introducidos en agua helada para que aprendieran las leyes de la secta. Y con todo esto que me estás contando, ¿se puede dar por hecho que salir de la secta sería casi una misión imposible? Sí, era muy difícil, pero 5 o 6 personas lograron escapar, dieron parte de lo sucedido a algunos medios de comunicación de Estados Unidos, y aquello provocó que el congresista Leo Ryan se interesara por el asunto y que exigiera a Jim Jones que le mostrara Jonestown por dentro. Al principio el líder del Templo del Pueblo se resistió, pero finalmente no le quedó más remedio que abrir sus puertas el 17 de noviembre de 1978. En su visita, Leo Ryan encontró un fingido paraíso, lleno de gente sonriente, de gente feliz. Pero a las pocas horas, algunos de los periodistas que le acompañan se separaron del grupo para husmear. Encontraron habitaciones donde había encerradas decenas de personas heridas y hambrientas. Cuando Jim Jones fue recriminado, y mientras era grabado por las cámaras de vídeo, dijo lo siguiente: La gente dice que me entiende, pero miente. La gente miente. ¿Qué puedo hacer yo con los mentirosos? Marchaos y dejadnos vivir. No molestamos a nadie. El que quiera marcharse puede hacerlo.
Y lo peor, José Manuel, estaba por venir, ¿verdad? De película. Fue una auténtica locura, porque cuando el congresista y los periodistas que le acompañaban fueron al aeropuerto para el regreso, fueron detenidos por los sicarios de Jim, y los hombres del líder del Templo del Pueblo comenzaron a disparar a bocajarro, asesinando a Leo Ryan y también a algunos otros hombres. Solamente sobrevivieron 3, e incluso habían logrado grabar los asesinatos en vídeo. Qué fuerte. Además, este fue el inicio de otra masacre aún mayor. Sí, porque Jim sabía que después de aquellos asesinatos Estados Unidos caería sobre él, así que sin ningún tipo de reparo dijo a sus cerca de 1000 seguidores que la única salida era el suicidio, un suicidio colectivo. ¿Y aceptaron los seguidores de la secta esa idea? Prácticamente todos, y aquel mismo 18 de noviembre, un día después del asesinato del congresista y de algunos reporteros, los médicos del Templo del Pueblo prepararon 150 litros de bebida con cianuro, con Valium. La mayoría se puso en fila india y bebió sus dosis sin problema, y a los bebés se les administró por medio de jeringuillas. Y si alguien se resistía, se lo obligaba a beber. Páralo ahí, es que si... Los que bebían el veneno pensaban que aquello era un proceso indoloro. Pero muchos comenzaron a sufrir convulsiones. Viendo el miedo reflejado en los rostros de sus fieles, Jim Jones aseguró que aquello se debía al sabor amargo del líquido. A lo largo y ancho de aquella pradera tropical, fueron cayendo los cuerpos moribundos de los seguidores del Templo del Pueblo, que murieron a los pocos minutos. Y nos falta el líder. Él había contemplado la escena hasta el final. ¿Qué hizo entonces? Cuando ya todos habían muerto, el líder de la secta cogió una pistola y directamente se pegó un tiro. Pero hay un detalle curioso, Adolfo. Antes de esta tragedia, Jim Jones instaló una cámara de vídeo que grabó el suicidio desde el principio. Quería dejar así una especie de regalo. José Manuel, casi 1000 personas perdieron la vida aquel día, ¿no? Pues sí, espanta saber que ocurrió aquello, y espanta sobre todo saber que lo logró hacer un solo hombre y con el poder de su carisma. Y también espanta que algunos seguidores de esta secta que vivían en Estados Unidos, aun después de la tragedia, seguían manteniendo que Jim Jones era para ellos todavía como un dios. Aunque algunos de los cuerpos de los suicidas fueron trasladados a Estados Unidos, donde se construyó un monumento en su memoria, muchos otros fueron enterrados en el cementerio de Georgetown. La triste historia del suicidio de Guyana, el suicidio de la secta del Templo del Pueblo, tuvo su reflejo en canciones, en películas y en varios libros. Esta noche hemos puesto sobre la mesa 2 historias de suicidios colectivos, en este caso de sectas que ocurrieron en el año 1978 y en el año 2000. Luego conoceremos otro que tuvo lugar en el año 93. Pero por desgracia ha habido situaciones en las que la tragedia podría haberse cebado con nuevas vidas, y en épocas mucho más recientes. La historia que a continuación nos trae nuestro invitado es la de un suicidio colectivo internacional fuera del ámbito de las creencias religiosas, pero que afortunadamente fue frustrado por la Interpol este mismo verano, y donde la Ertzaintza jugó un papel fundamental por la implicación de una joven de Guipúzcoa que también planeaba quitarse la vida el pasado 17 de agosto. Hoy cuento con la presencia del periodista de ABC, Adrián Mateos. Él estuvo al pie del cañón informando sobre este suicidio internacional, pactado, por cierto, a través de Internet. Adrián, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se produce el inicio de esta especie de pacto entre internautas que organizan un suicidio colectivo internacional? Bueno, pues como suele pasar en este tipo de casos, el plan cobró forma en Internet, que tiene, bueno, como es bien sabido, una gran capacidad de influencia sobre los más jóvenes y especialmente en aquellos con problemas personales o de adaptación. En concreto, los preparativos se llevaron a cabo a través de la red social de Instagram, donde 6 jóvenes de México, Argentina y España planearon suicidarse a instancias de un chico de 17 años de San José, que es un municipio de la provincia argentina de Entre Ríos. El menor no solo animó a sus, entre comillas, compañeros a quitarse la vida, sino que también les exigía que se autoinfligieran daño. Y bueno, de esta forma adquirían una especie de compromiso con la causa. Todo formaba parte, digamos, de un plan macabro que de no ser, pues, gracias a la rápida actuación de la Ertzaintza y de la Diputación y la Fiscalía de Guipúzcoa, pues habría culminado el 17 de agosto con la muerte de todos ellos. La policía vasca tomó cartas en el asunto cuando llega a su conocimiento la implicación de una joven, como bien decías, de Guipúzcoa, del País Vasco. ¿Qué papel jugó la Ertzaintza a partir de ese momento?
Bueno, el papel de la policía vasca fue completamente esencial en el caso, que comenzó el pasado 19 de julio, aunque también tuvo un papel importante, y es importante destacar, la propia joven española, que ya de por sí se la había visto rara y que no actuaba con normalidad y que mantenía, conversaciones igualmente extrañas en la red. Todo eso se había dado cuenta el entorno. Ella misma contó a una educadora de la Diputación de Guipúzcoa lo que estaba sucediendo, lo que planeaban sus compañeros. Y fue entonces cuando se dio la alerta a la Archancha, que previamente ya había detectado la existencia del grupo y que había solicitado información a las distintas empresas suministradoras de servicios de Internet, cuyos datos permitieron descubrir que el supuesto impulsor de la trama vivía en Argentina. Adriana, hasta donde alcance tu información, este tipo joven argentino menor de edad de San José, ¿qué se sabe de él? En este momento, ¿cómo está? Te comento, en general, todos los implicados en la trama eran adolescentes, eran con problemas familiares o víctimas de bullying. En este caso se trata de un chico con problemas de personalidad y que vivía en una familia desestructurada. Aún queda por determinar, de todas formas, cuál era su verdadero papel en el caso, pues cabe la posibilidad todavía de que ni siquiera tuviera intención de suicidarse, de que fuera un mero manipulador, digamos. Pero todo eso queda aún por comprobar. Lo que sí se sabe es que la policía entró en su casa de Entre Ríos, donde vivía con su madre, y que le requisó todo tipo de aparatos electrónicos, desde el ordenador hasta el teléfono móvil. Allí también se encontraron cuchillos y vendas con sangre que había utilizado después de autolesionarse en varias ocasiones. Y una vez fue detenido, fue ingresado en un centro psiquiátrico, donde se encuentra en la actualidad con su madre y bajo custodia policial, para que no se haga daño de nuevo a sí mismo. Correcto. ¿Y qué tal se encuentra la joven vasca implicada en el asunto? Porque sin duda ha salvado su vida de milagro, ¿eh? Sí. De no ser por como decía, la actuación tanto de la policía como de sus allegados, que lograron evitar en el último momento la tragedia. Hay que recordar que el plan se evitó apenas seis días antes de que se llevara a cabo. La chica que era de Guipúzcoa, también menor de edad, había conocido al instigador en un chat de un juego de Internet. La Archancha afirma que de esta forma surgió entre ellos una especie de coqueteo, lo cual aprovechó el joven argentino para meterla en un grupo privado de Instagram en el que había otros 4 jóvenes. Todo indica que estuvo la chica 2 meses en el chat, donde los implicados formaron una especie de refugio en el que compartían sus problemas y donde comenzaron a maquinar el suicidio colectivo bajo la batuta del menor de Entre Ríos. En este punto es importante también recalcar que los integrantes del grupo proponían ellos mismos formas de acabar con su vida, entre los que se encontraban, por ejemplo, la ingesta masiva de pastillas o cortarse las venas con una cuchilla de afeitar. Pero afortunadamente se pudo salvar la chica de todos ellos y la joven está vigilada por la Diputación de Guipúzcoa. Adrián Mateos, periodista del diario ABC. Adrián, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a ti, un saludo. Gracias. Regresamos a Estados Unidos. Hablamos ahora de una secta disidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la década de los 30 del pasado siglo, Víctor Housteff creó a los Adventistas Davidianos del Séptimo Día. El nombre procedía del rey David. A su vez, en 1959, una parte de este movimiento se separó y formó la rama daviniana, liderada inicialmente por Ben Roden. El trasfondo del grupo era el Evangelio de San Juan, el Apocalipsis bíblico. El grupo se instaló en Texas, concretamente en el rancho Monte Carmelo, a las afueras de Waco. José Manuel, esta secta vuelve a cambiar de líder en el año 1990. Sí, cambió además al estilo bandolero, a tiros, porque hubo un tiroteo entre Ben Roden y Vernon Wayne Howell. Ganó el segundo, que se adueña por lo tanto del cargo, pero Vernon quiso cambiar su nombre para ganar un poco de carisma, y como eran los davinianos, adoptó el nombre de David Koresh. Claro. ¿Qué había hecho este individuo hasta entonces? Pues la verdad es que poca cosa. Se sabe que fue un mal estudiante, que era aficionado a cantar, a tocar la guitarra, y que, eso sí, se sabía la Biblia de memoria. En un momento determinado, él empieza a salir con una chica, con Rachel Jones, que era hija de uno de los altos cargos de los davinianos, y de esa manera consigue acceder al grupo. Y cuando se convierte en líder de la secta, usó como base el miedo. Era de esos predicadores apocalípticos que decían que el fin del mundo estaba a punto de venir y que solo se salvarían aquellos que pertenecieran a su secta. Además, aseguraba que él era la reencarnación de Jesucristo. Catherine Schroeder, davidiana. Se sabía la Biblia de principio a fin.
Yo he leído la Biblia muchas veces y la verdad es que sabía bastantes cosas. Pero David Koresh parecía que las hubiera escrito él. Eran muchos los adeptos que se alistaron a la secta dirigida ahora por David Koresh. He dicho bien, alistados, porque dentro del templo el líder había acumulado una enorme cantidad de armas para estar preparados para cuando, según él, llegara el mal. Y al igual que en el caso de Jim Jones, la parte sexual estaba muy presente en su día a día. Sí, tenía varias mujeres con las que mantenía sexo cuando le apetecía. Incluso algunos medios de comunicación denunciaron que David había abusado de niños en el rancho de Monte Carmelo, que era la sede en la que vivían en común a los seguidores de los davinianos. De nuevo vamos con fechas claves. La tragedia comienza a gestarse a finales del año 1992. Sí, fue debido a que las autoridades federales recibieron información sobre ese arsenal que guardaba la secta en el rancho y pocos meses después, en febrero de 1993, lograron una orden judicial contra la secta. Un día antes del suicidio colectivo, David reunió a todos sus seguidores y les pidió que le ayudaran a convertir la finca en una especie de fortaleza a la que no pudieran acceder los federales. Larry Lynch, sheriff de Waco. Hubo varias llamadas a la oficina del sheriff de vecinos del complejo que escuchaban ruido de armas automáticas. En el estado de Texas se pueden tener todas las armas que podamos comprar, siempre que no sean armas automáticas. Este tipo de armas necesitan un permiso especial. Nunca he comprendido por qué una iglesia tiene que tener armas. Desde luego, en mi iglesia no las hay ni las habrá nunca. ¿En qué momento se pone en marcha la operación policial? ¿Cuándo se produjo la redada? Fue el 28 de febrero de 1993 y, como era de esperar, se produjo un tiroteo en el que murieron 4 agentes. Los davinianos estaban tan bien fortificados que las autoridades tuvieron que retirarse. Fue en ese momento cuando el caso pasó a manos del FBI, que durante 51 días intentó que David y sus seguidores se rindieran. Pero aquello no parecía posible y los tiroteos continuaron, muriendo personas de ambos bandos. El FBI, y esto también es muy interesante, recurrió a técnicas curiosas. Por una parte, cortaron el suministro de luz y de agua, pero por otra, pusieron grandes altavoces en los que reproducían con un volumen muy alto, las 24 horas del día, el sonido de cerdos chillando. Querían minar el ánimo de los seguidores de los davinianos. Jeff Yamar, agente especial del FBI. Nosotros llegamos allí con la película ya empezada, a negociar o intentar comunicarnos con alguien que se enfrentaba a la pena de muerte. Y él lo sabía. Resultó que él tenía el control absoluto sobre todos los que estaban dentro, excepto unos pocos, de los que se deshizo. Claro, eso lo sabemos ahora. Desde el principio, debimos saber que él decidía lo que ocurría. David Koresh y los integrantes de la secta no se amilanaron, y el FBI optó por un asalto final el 19 de abril. Cuando accedieron a la vez por varios lugares del rancho, bien armados, se provocó un incendio en el recinto. Acabó con la vida de más de 80 davinianos, entre ellos algunos niños, incluyendo al propio líder. José Manuel, hablamos por tanto de suicidio, ¿verdad? Seguramente, porque aunque los conspiranoicos dijeron después que el incendio pudo haber sido causado por los agentes, los federales lo negaron rotundamente. Y si el fuego vino de dentro, era intencionado y por lo tanto un suicidio colectivo en el que fue conocido desde entonces como el Rancho del Apocalipsis. Establecemos comunicación con el juez Bernardo Pinazo. Juez Pinazo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. Bienvenido a la casa de la radio. Bien hallado. ¿Qué destacaría, juez, de estos casos de suicidios colectivos de sectas que hemos narrado? Pues sencillamente creo que la consideración penal del suicidio. El suicidio todos sabemos que es la decisión de una persona a darse muerte a sí misma, ¿no? Pero el suicidio penalmente es una conducta que no tiene pena, es impune. Pero si bien cuando interviene un tercero, entonces sí que interviene el derecho penal. En el suicidio, como en todos los delitos contra las personas, el bien jurídico, esto es la razón de ser del delito, es la protección de la vida. El sujeto activo y el pasivo, pues puede serlo cualquiera, si bien pues puede tener alguna
problemas, si hay familia de por medio, etcétera. Pero en todos los casos, para que pueda considerarse como penado un suicidio, es que tiene que haber muerte siempre. La tentativa, pues no se castiga. Inclusive si hay pues lesiones, se castigará como tal lesiones, pero no como un intento de homicidio, ¿no? Puede haber tres formas. Lo que es la inducción al suicidio, lo que es la cooperación necesaria al suicidio y lo que es la ejecución de tal suicidio. Todos tienen distinta pena. La inducción al suicidio, esto es el que uno convence a otro que se mate, pues tiene una pena de 4 a 8 años. La cooperación necesaria al suicidio es cuando se necesita un acto de una tercera persona para que mate a otra, que son de 2 a 5 años, y la cooperación ejecutiva, que puede ser un homicidio, pero como es un delito específico, se castiga única y exclusivamente de 6 a 10 años. Aquí la víctima pues no tiene participación. El suicida deja claro que quieren la muerte y el tercero es el que la ejecuta, ni más ni menos. Y eso es lo que yo he visto con relación a los hechos que habéis narrado, muy lamentables, por cierto. Juez, gracias como siempre por atendernos a estas horas. Un abrazo muy fuerte. Fuerte, gracias. Chao, adiós. Del incendio que hemos narrado, ocurrido en Texas, sobrevivieron apenas unos cuantos fieles que fueron sentenciados por lo sucedido. Más adelante, el grupo de los davinianos se reconstruyó y los nuevos adeptos se instalaron en el mismo rancho, levantando monumentos en honor a los muertos. Esta copla tan melódica que oyes es el grupo de metal Machine Head. Dedicó una canción a la masacre en su primer disco. El tema musical, como no podía ser de otra manera, se llamó Davidian.